Y hoy quiero invitarles, si son tan amables, a que me acompañen en las Escrituras y contemplemos una porción de la misma que aparece en Filipenses, en su capítulo 2, verso 1 al verso 11. Filipenses capítulo 2, versículo 1 hasta el verso 11. Y leemos la palabra del Señor, la cual declara lo siguiente y dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, y si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, y nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores suyos, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó y lo hizo hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y si algún consuelo y alguna comunión y algún afecto entrañable y misericordia, sintamos una misma cosa, y esto implica tener el mismo sentir de Cristo. Esta es la temática hoy a estudiar en la palabra del Señor, teniendo el mismo sentir de Cristo. Esta escritura, esta declaración que aparece aquí por el apóstol Pablo a la comunidad de los filipenses, era una especie de exhortación o de intervención por causa de experiencias vividas. Pablo había vivido la experiencia con la comunidad de los romanos, y por esa experiencia estaba advirtiendo a aquellos que eran los filipenses y apelando a la madurez en Cristo, apelando al entendimiento en Cristo, para que no repitieran la experiencia que los romanos habían producido. La realidad es que esta especie de sugerencia a la iglesia de su momento tenía que ver con imitar el sentir que había en Cristo Jesús como una prioridad de nuestra vida de fe. Así que Pablo hacía un llamado basándose en toda esta realidad, y la apelación era un sentir de humildad de corazón, a que pusiesen los demás antes que ellos mismos y que trabajaran aquellos aspectos que tenían entre ellos, que tenían que ser tratados como comunidad de fe y como cuerpo de Cristo. En medio de todo ese panorama, él exhorta y habla claramente y dice que para poder lograrlo tenemos que contemplar y conocer el ejemplo que hubo en Cristo Jesús como un ejemplo primario digno de imitar. De hecho, Pablo dijo en un momento determinado: imiten en mí lo que ustedes ven que yo imito en Cristo. Así que la intención de él era llevarlos y llevarnos a nosotros al entendimiento de que esto no se trata de nosotros vivir vidas independientes y ajenas a la voluntad de Dios, sino que esto se trata de nosotros poder reproducir el sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que lo primero que él dice es lo siguiente: es entender lo que es la consolación. Y aunque hoy tenemos, como siempre, un material que alude a algunas de las declaraciones que estaré haciendo para facilitar el estudio de la palabra, si alguien toma nota, me gustaría que tome en cuenta la palabra consolación.
Usted y yo en Cristo somos instrumentos de consolación. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido que ser consolados por alguna situación o circunstancia que acontezca en nosotros. Pero todos nosotros no debemos de perder de vista que con la misma consolación con que Dios nos ha abrazado a nosotros, nosotros debemos de consolar a otros. No sé si usted pueda hacer memoria. Yo puedo hacer muchas memorias de momentos de mi vida en donde he necesitado la consolación del Señor. Esta consolación no se hace esperar de Él de forma directa por medio de su Espíritu. Usa personas, instrumentos, usa medios. Recuerdo experiencias donde en un tiempo de adoración he podido recibir una consolación tan fuerte del Espíritu que he experimentado un quebrantamiento en mi corazón y he terminado llorando y de rodillas como muchos de los que están acá en un momento lo ha tenido. He sido consolado en momentos de oración, pero también he experimentado en momentos específicos que una persona que no conoce lo que está pasando dentro de mi corazón recibe una palabra del Señor y no me cabe duda de que haya sido direccionado por el Señor. Entra una llamada inesperada, una declaración inesperada y de alguna forma u otra Dios expresa su consolación para con nuestra vida. El sentir de Cristo está ligado a la consolación. Él fue un instrumento de consolación para todo el que le conoció. Él fue un instrumento de consolación y espera que su iglesia se convierta en un instrumento de consolación. Pero cuando hablamos de consolar, una palabra tan usada y tan poco entendida, esto implica estar al lado, colocarse al lado de uno que ha estado solo. Voy a repetirlo. Consolar implica que yo me coloco al lado de alguien que ha estado solo o que ha estado experimentando lo que es la soledad. Regularmente quien busca la soledad es porque está enfrentando un estado de tristeza. Está enfrentando una experiencia que por alguna manera le tiene entristecido. Así que la manera que señala la Escritura, de la cual nosotros, para identificarnos con el sentir de Cristo, podemos ser instrumentos de consolación, es si nosotros optamos por algunos recursos que la misma Escritura establece que están a disposición de nuestras vidas y que nosotros como hijos de Dios debemos de aprovechar. Lo primero es que la Biblia habla allí en este pasaje tan interesante si hay alguna consuelo de amor. Número 1, si hay alguna comunión del Espíritu. Número 2, y si hay algún afecto de entrañable misericordia. Número 3, esta declaración identifica 3 recursos que Dios ha dado a cada uno de nosotros, no importando cuánto tiempo exista y que usted tenga en el Evangelio, cuánto conocimiento tenga en el Evangelio y de la palabra del Señor. Todos nosotros tenemos acceso al amor de Dios, a la comunión del Espíritu y a la misericordia de Dios. De manera que hay una practicidad, hay algo práctico en todo esto que podemos aprovechar cuando estamos en el Señor para convertirnos en instrumentos de consolación y poder tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que cuando hablamos de estos 3 recursos, voy a hablar de manera muy precisa de ellos. Primero, el amor. El amor es la naturaleza que describe lo que es aquello que debe habitar en nosotros como hijos de Dios. Dios se autodescribe como un Dios de amor, que a la vez es fuego consumidor, pero la forma que la epístola lo plantea es como un Dios cuya naturaleza es amar. Por lo tanto, en nosotros el amor no debe de ser fingido, no debe de ser una transacción de que yo te amo para que tú me ames, yo te llamo si tú me llamas, yo te escribo si tú me escribes o algo por el estilo, sino que el amor de Dios debe de desmontar todos aquellos conceptos filosóficos y todos aquellos conceptos humanistas que hoy estamos viendo en este mundo. Para muchos de nosotros es común saber que en las redes sociales y en los medios hoy día hay cantidad de frases poéticas y hasta un tanto románticas,
de que el que no saca tiempo no te merece, de que el que no te llama no lo llames, si no te busca no es porque no puede, es porque no quiere. Y cantidades de disparates y basuras filosóficas que solo muestran un amor egoísta, demandante, posesivo, cuando la realidad del amor en 1 Corintios 13 es que el verdadero amor de Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. La Biblia no dice si te busca, búscalo. No dice si no te llama, suéltalo. Cantidades de frases que he visto últimamente, todas centradas en el hombre, en el egoísmo, en la sobreestimación propia y en la arrogancia y el orgullo. Pero cuando nosotros entendemos lo que es la consolación, vemos la cosa desde otra manera. Es probable que quien no te llame tenga una situación que necesite una llamada. Es probable que aquel que te sonríe esté viviendo una experiencia donde tienes que aprender a descifrar la tristeza detrás de la sonrisa. Es muy probable que hayan personas que están pasando por momentos donde lo que ameritan no es nuestro reclamo, sino la consolación en medio de la experiencia que estás viviendo. Y nosotros vivimos en tiempos donde más que nunca se hace necesaria la consolación. El posicionarse al lado de alguien que está pasando una tristeza. Cada vez que veo a alguien en las noticias o en los medios, y esto pasa muy común por la falta de esperanza que el ser humano, sobre todo que vive sin Dios, tiene, aunque muchos que tienen al Señor no han escapado de esta trampa. Cada vez que veo en la noticia la fatídica, cobarde y antibíblica decisión que un ser humano toma de suicidarse, veo detrás de esta noticia elementos que me llaman la atención. El primero de ellos es que la mayoría de personas que rodean a alguien que incurre en el suicidio se preguntan en qué momento esta persona estaba mal y no se dieron cuenta. En la mayoría de los casos algunos dicen, pero él se veía tan feliz o ella, que nunca nos imaginamos que estaba pasando esta situación por dentro. Otros se atreven a decir, ¿cómo no lo notamos? Y es sencillo. Vivimos en un tiempo de tanto egoísmo y tanto enfoque excesivo en lo personal e individual, que a veces usted está hablando con personas, está rodeado de personas y son los últimos en enterarse y percibir que usted está pasando por una experiencia que amerita y demanda consolación de la que ya el Señor ha manifestado en nuestros corazones. Yo me atrevo a hacer una especie de desafío que tiene objetivos de ejercicio. Y me atrevo a decirle a muchos de los que hoy están recibiendo esta palabra, que si usted ora al Señor y discierne y se mantiene sensible en entender a quién Dios quiere dirigirlo, usted se sorprenderá la cantidad de personas que en el entorno de sus amigos, de su familia, y disculpe que voy a ser un poquito más directo en esto, personas que duermen al lado de otro y no se han dado cuenta de los estados de soledad que está viviendo quien está al lado. Hijos que están en tu casa, pero refugiados en un celular o en un videojuego, y crees que porque se sientan a comer están bien. Y no nos damos cuenta que en el fondo hay una crisis y un profundo vacío existencial. Ante esta realidad, la iglesia asume una posición y un rol. Ante esta realidad, la demanda de lo que se nos ha concedido pone en nosotros una responsabilidad de tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Este sentir que hubo en Cristo Jesús tiene una inquietud y un enfoque en identificar aquello que en realidad está incompleto y no centrarse solamente en su propio interés. Así que el amor es el primer elemento para poder ser instrumento de consolación. Segundo, la comunión del Espíritu. Es esa unión con Cristo. Y Efesios 4, 3 al 7 plantea de cómo el Espíritu nos ha unido en un vínculo de paz y cómo nosotros tenemos que hacer todo lo posible, no solo para mantener la comunión del Espíritu, sino para vivir en la comunión del Espíritu, porque no basta alcanzar la comunión del Espíritu, hay que aprender a mantenerse en la comunión del Espíritu. Y es que tener la comunión del Espíritu es ser uno con el Señor en Cristo,
Pero déjeme decirle que usted puede tener comunión espiritual y ser de fácil aborto de esa comunión. En pocas palabras, salimos de nuestros hogares, nos encomendamos al Señor. Pero basta solo con manejar unas horas en nuestras calles para que alguien le saque una mano, le diga dos palabras, se le ponga en el medio de manera incorrecta y encima discuta con usted. Y aunque usted quiera mantener la comunión, cualquiera la pierda. Seamos realistas, esto no le pasa a ustedes, pero así a personas que yo conozco. ¿Cuántas cosas nos roban la comunión? Personas que conocemos, que nos rodean, que tienen una actitud tóxica, donde muchas veces sus modos de conducta terminan siempre en una contienda. No se les puede llevar la contraria. Usted no puede diferir de su pensamiento o opinión porque se convierte en su enemigo. Cantidad de cosas vivimos a diario y elementos que conspiran para robarnos la comunión. Así que necesitamos tener comunión con el Señor, modelar comunión con el Señor y guardar la comunión para que no nos la roben o no nos afecte la comunión con el Señor por causa de algunas cosas. Para poder entonces perseverar en esta segunda realidad, la primera, la naturaleza del amor de Dios en nuestro corazón. La segunda, la comunión del Espíritu. Para vencer y perseverar en la comunión del Espíritu necesitamos morir algunas cosas. La primera se llama el egoísmo. La segunda, el tener un más alto concepto de nosotros mismos del que debemos de tener. La Biblia nos manda a pensar con cordura, no irse al extremo de sentirse superior a todos los que nos rodean. Tercero, el excesivo amor propio. Cuarto, el yo. Y quinto, renunciar de vez en cuando a nuestras propias opiniones y conceptos y escuchar a los demás, que también tienen la razón muchas veces. Y pensamos que porque no piensan igual que nosotros, ya deben de ser descalificados. Estos son aspectos que afectan lo que es esa comunión. Esa comunión que empieza con el Espíritu y que fluye por medio de la comunión con los demás. Así que la comunión del Espíritu trae en nosotros algo que trasciende la uniformidad. No implica que tener comunión es vivir en una casa juntos, estar sentado uno al lado de otro en una congregación, trabajar junto a alguien. Tener comunión trasciende la unidad circunstancial. Y tener comunión implica que trae como resultado un vínculo mucho más estrecho, donde usted puede darse cuenta y percibir cosas en otros que probablemente ni siquiera la misma persona la está notando y otros lo pueden percibir en usted. Tercera realidad, entrañable misericordia. A todos nosotros en algún momento nos ha tocado vivir experiencias que demandan misericordia de parte del Señor. La pregunta es cómo nosotros practicamos y manifestamos misericordia cuando se trata de otro. Y es allí entonces donde hoy en día nos ha tocado vivir días en donde muchos creyentes profesan un evangelio enfermo, tambaleante, donde solamente pensamos en nuestra propia realidad, mi experiencia, mi trabajo, mis necesidades, mi fe, mi llamamiento, cantidad de cosas que se centran solamente en nuestra persona. Pero ¿qué pasa cuando ese otro que está pasando la situación en la que yo he vivido o en la que yo no me quiero ver? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo respondo? ¿Cómo me identifico ante esta realidad? Entonces esta entrañable misericordia nos lleva a nosotros a vivir de una forma empática que la Escritura le llama unanimidad. Es allí donde nosotros podemos identificarnos los unos con los otros. Llorar con el que llora, reír con el que ríe, poder sentir necesidades que probablemente no sean nuestras. Es allí donde habla de un evangelio integral. Si tu hermano tiene necesidad, no le digas solamente ve y caliéntate y ora a Dios, sino si tienes un pan, dáselo de comer. Porque el evangelio no tiene que ver solamente con palabras, sino con acción. Hay un momento que lo que alguien necesita no es un tratado, es un abrazo. Hay un momento donde lo que alguien necesita probablemente no es una palabra profética, sino un pan que le quite el hambre. Y esto es practicidad. Quien no entiende esto
va a vivir una fe aérea que no aterriza, que no logra encajar en la necesidad y en la realidad vivencial que cada uno tiene. Así que Filipenses, entonces en su capítulo 2, en los versos siguientes, luego de esta introducción magistral que Pablo hace a los filipenses para que no repitan el ejemplo de los romanos, entonces plantea el ejemplo de los ejemplos y dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si hay alguien digno de imitar, si hay alguien digno de modelar, se llama Cristo. Y quien lo está diciendo, Pablo, en un momento dijo: como muchos no ven a Cristo, sino que me ven a mí, hagan e imiten de mí lo que yo hago e imito de Cristo. Porque hay cosas que no se parecen. Déjeme decirle esto, lo que Pablo está diciendo, hay cosas de mí que no se parecen a Cristo. Él era sincero. No todo lo de él se parecía a Cristo. No todo lo de nosotros se parece a Cristo. Cuando usted ve a alguien y ve algo que no se parece a Cristo en su hermano, deseche lo que no se parece a Cristo, pero imite lo que sí se parece a Cristo. Y él decía: lo que no se parece a Cristo en mí, no lo imite, pero imiten en mí lo que es de Cristo. Y entonces él dijo: el sentir que hubo en Cristo Jesús es que él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó. ¿De qué se despojó? ¿Cómo pudo haberse despojado quien era Dios en forma de hombre? Él se despojó de los privilegios del trono, pero no se despojó de la identidad y de la naturaleza de hijo de Dios que estaba en su vida. Por eso Cristo era Dios en forma de hombre. El ser humilde no le quitaba lo divino. El ser humilde no le quitaba el poder y la autoridad que radicaba en él. Esa realidad que manifestaba en su vida, el amor que emanaba de él para con todo aquel que necesitaba consolación, no fue invalidado en su humillación. Así que para poder imitar a Cristo como él anduvo, tienen que morir ciertas cosas en nosotros. Lo primero es que debe de morir el espíritu partidista que hoy impera en el evangelio. Unos son de Apolos, otros de Pablo, otros de Cefas. Y la pregunta es: ¿quién es de Cristo? Cuando usted ve a un hermano en necesidad o en una situación, no le pregunte primero de qué denominación es. No le pregunte primero a qué edificio asiste. Pregúntese primero si ha sido lavado con la misma sangre de usted. Esto no consiste en quién es de Pablo ni Apolos, quién ora más alto, predica más bajito, canta más lento. Esto implica quién es de Cristo y punto. Este es el sentir que hubo en Cristo Jesús. La segunda realidad es que debemos de dar preferencia al prójimo, haciendo con otros lo que nosotros deseamos que hagan con nosotros, lo cual es el ideal de Dios. Y esto es practicar la justicia. Y lo tercero es tener en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero el orgullo nunca podrá vivir junto a la cruz. Y donde está la cruz, se muere el orgullo. Y uno que entendió esta realidad fue Pablo. Y en Gálatas 2:20 dijo: por eso con Cristo yo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Porque estando crucificado, el orgullo no tiene espacio ni lugar en mi vida. Porque la única forma de poder vivir e imitar a Cristo es crucificando aquellas cosas que en realidad no le glorifican a Él. Y eso de hablar de orgullo es algo que tiene que ser revisado y autoanalizado en nuestras vidas. ¿Cuántas veces estamos frente a situaciones donde el orgullo puede más que el entendimiento de la situación en la que nos encontramos posicionados? Y una declaración que hace alusión a esto aparece en el Evangelio según Lucas capítulo 7, verso 41 al 47. Aquí habla de una historia que Jesús tuvo que contar a sus discípulos por una situación y experiencia vivida. Fíjese en qué consiste. Él dice: un acreedor tenía dos deudores. Uno debía 500 denarios y otro tan solo debía la suma insignificante de 50, pero los dos tenían una deuda.
Como los dos tenían una deuda, entonces no teniendo con qué pagar, fueron perdonados ambos. Y Jesús pregunta a sus discípulos: digan pues, ¿cuál de ellos amará más? Y cuando respondieron, uno llamado Simón dijo: pienso que aquel a quien se le perdonó más, amará más. Y Jesús dijo: has dicho correctamente, y rectamente has juzgado. Y vuelto entonces a una mujer que estaba allí presente, dijo a Simón: tú ves, tú que has respondido correctamente y justamente has juzgado. Tú ves esta mujer que está acá. Hoy he entrado a tu casa y no me diste ni siquiera agua para mis pies. Y esto era tipo de costumbre, porque todos se transportaban de una distancia muy extrema a otra. No habían carruajes a veces, no habían vehículos. Entonces, con el polvo del camino, la tierra y el sudor que emanaban las largas distancias, se hacía una especie de lodo. Y la costumbre de su momento era, cuando alguien entraba en casa, lavar los pies y luego darle un beso en la cabeza, que era una representación de amor, de amistad, y llamado ósculo santo. Dice: entré a tu casa y no me lavaste los pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas, la ha enjugado con sus cabellos. Entré a tu hogar y no me diste un beso. Pero esta mujer, desde que entré, escuche bien, no ha cesado de besarme los pies. Déjeme hacer un paréntesis aquí. ¿Qué fue lo primero que le reclamó a Simón? Que no le había lavado los pies. Le había hecho un banquete y lo había recibido, pero no se había humillado, porque la posición de lavar los pies era de los esclavos, con un lebrillo, agua, con una especie de recipiente y una toalla enganchada en la cabeza. Y probablemente yo deduzco que los siervos estaban ocupados haciendo el banquete, y él no se iba a humillar haciendo eso. Por lo tanto, no le lavó los pies. Si no le lavó los pies, pero tampoco le dio un beso en la cabeza, y esta mujer besaba los pies, ella estaba besando pies limpios o sucios. Y es que cualquiera besa el pie lavado y limpio y perfumado de alguien, pero sudado, lleno de tierra, y después de haber caminado una distancia extrema, esto implica que esa mujer era una adoradora sin precedentes. Esta mujer estaba tan agradecida de lo que había sucedido en su vida, que ella misma no sabía cómo expresarle el amor y la gratitud, y besaba los pies sin lavar de su maestro. Y los que no lo hicieron la criticaban. Entonces la pregunta de Jesús era tan confrontativa, que le dice: por lo cual te digo que esta mujer que ves, que ha ungido mis pies con perfume, no ha parado de besarlos, y que está allí postrada y que ustedes están criticando, ella lo hace por una razón. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, y porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama, porque no tiene un entendimiento de la dimensión del amor y de la misericordia que recibió, y por eso no puede expresarla en la misma forma. Cuidado con criticar y descalificar lo que usted no entiende. Cuando usted esté en un tiempo de adoración, cuando usted ve a alguien sirviendo con toda su fuerza, cuando usted ve a alguien haciendo algo que usted no lo hace porque usted no quiere perder su compostura, su forma, su orgullo, su prestigio, su título, lo que sea que usted tenga, entonces si usted no lo va a hacer, cuidado con juzgar a quien lo está haciendo, porque lo que usted no entiende probablemente es porque no lo ha vivido, porque nadie puede dar lo que no tiene y lo que no ha experimentado. Que usted adore con sus ojos abiertos y no aplauda, no le da derecho a juzgar a quien se lance al suelo y llore
Porque usted no sabe la gratitud del corazón de ese que Dios ha perdonado, que ha lavado, que ha restaurado y que ha levantado de una condición que porque usted sea indiferente a ello, ese no tiene que serlo. El tema aquí tiene que ver con algo mucho más relevante. Se trata de la crucifixión del yo y de todo aquello que nos entrona y nos lleva a no tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahí está el secreto que responde a todas nuestras necesidades. Llevar la cruz, nuestros pecados en la cruz, nuestras pasiones, nuestras envidias, nuestro egoísmo, nuestra impureza. Por eso en nosotros debe de haber el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y cuando hablamos del sentir que hubo en Cristo Jesús, esto es lo que define nuestra posición como creyentes. Lo que define nuestra vida como hijos de Dios no es cuánto conocimiento teológico tengamos, no es cuántos años tenemos en el Evangelio, no es cuántas obras socioespirituales hayamos hecho. Lo que define nuestra condición de hijos de Dios es nuestra posición como creyentes en Cristo. Estar en Cristo es lo que define la realidad de lo que somos. Y solo hay dos formas de la cual Dios nos ve. O nos ve en Adán o nos ve en Cristo. Primera de Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Romanos 5:12 dice que estar en Adán implica compartir todo lo que Adán fue y lo que hizo. Y por lo tanto, nosotros pertenecíamos al linaje de Adán conforme a nuestro nacimiento, porque todos nosotros nacimos en Adán. Y cuando dejamos de estar en Adán fue cuando conocimos la salvación de Dios en Cristo. Y habían tres cosas que nosotros recibimos de Adán sin preguntarnos y que la heredamos, la recibimos por derecho de nacimiento en Adán. Y las tres cosas son las siguientes. Número uno, fuimos esclavos del pecado. En Juan capítulo 8 dice en su verso 34 que quien hace el pecado y lo practica es esclavo del pecado. En el verso 32 de Juan 8 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En Adán todos somos esclavos del pecado. En Adán, Romanos 6:23, todos estamos condenados. Y en Adán todos estamos separados de Dios, porque en Adán no hay comunión con Dios. Pero cuando hablamos de vivir en la esfera de Cristo, en otras palabras, esto implica andar como Cristo anduvo. Y andar como Cristo anduvo es que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Y andar como Cristo anduvo se expresa por medio de tres realidades que lo evidencian. Primero, vivir en su luz. Segundo, vivir en amor. Y tercero, vivir en su voluntad y sabiduría. Andar en Cristo es la esencia de un hijo de Dios, porque demuestra nuestra conducta y estilo de vida y nos lleva a practicar lo que nosotros profesamos y no solo a tener un evangelio de declaraciones teóricas, sino de vivencias que puedan ser demostrables. Pero hay una gran pregunta, todo esto que declara Filipenses capítulo 2, versículo 1. Ese es el estándar de cómo debemos de vivir en Cristo, de cómo debemos de imitar lo que Cristo hizo y cómo debe de haber en nosotros el sentir que hubo en Cristo. Pero la pregunta ahora tiene que ver con algo personal. Cada uno debe de hacérsela. La pregunta entonces es, si esto es vivir y andar como Cristo anduvo y hacer como Cristo hizo, la pregunta a nosotros interna, el autoanálisis, la autoevaluación es cómo nosotros estamos viviendo y qué clase de vida estamos teniendo. Primero, estamos satisfechos, aprendemos lo que se llama el contentamiento. Sabemos darle gracias a Dios en las buenas y en las malas, cuando las cosas salen como esperábamos o cuando no, cuando tenemos las cosas que queremos y no, o desde el momento que dejamos de percibir algo o recibir lo que esperábamos, cambia nuestra actitud ante el Señor. Primero, ¿cómo estamos nosotros satisfechos? Número 2, miramos las cosas de arriba o nuestro enfoque está en lo de la tierra. Número 3, ¿vivimos por fe o estamos viviendo por vista? Y número 4, ¿qué es lo que gobierna nuestro corazón? ¿Es la murmuración, la contienda, los celos amargos?
Vivimos nosotros en una actitud en donde probablemente nos hemos convertido en personas tóxicas y en vez de ser instrumentos de bendición, hemos llegado a un punto donde prácticamente nos hacemos personas que continuamente incurren en una especie de conflicto con todo el que les rodea, problemas a diario, de quejas desde que nos levantamos hasta que dormimos. Santiago capítulo 4, verso 1 al 7 da un análisis de esto y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice: ¿no es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y si pides, no recibes porque pides mal. Porque el enfoque empieza en yo, sigue en yo mismo y termina en mi propio yo. Solo para mis deleites, para mis placeres. Y es que estamos viviendo un tiempo donde el hombre se ha centrado tanto en sí mismo que se ha olvidado de Dios. Es que vivimos en un tiempo donde solo gobierna mi vida, mi trabajo, mis problemas, mis cosas, mis necesidades, mis agendas. Y se ha usado tanto y se ha empleado tan mal la frase distanciamiento social en nuestro tiempo, que algunos se confundieron y se han distanciado de Dios, pensando que hasta de Él debían de distanciarse también. Es interesante la dinámica de egoísmo y egocentrismo que estamos viviendo en nuestro tiempo. Cómo la manipulación masiva, colectiva, está tomando todos los ambientes y ámbitos en los que usted se pueda regir. Las falsas noticias, la manipulación del hombre mediática. En pocas palabras, se ha convertido la humanidad en una especie de marioneta de un sistema corrompido en su totalidad, que solamente busca nutrir el egoísmo de quienes tratan de manejar a su antojo y su manera el mundo actual. Pero en medio de todo este panorama hay cosas en las cuales debemos de reflexionar. ¿Cómo debe de vivir un hijo de Dios? Un hijo de Dios debe de ser esclavo de un sistema que vive sin Dios y sin esperanza y redento, y que no contempla nada que tenga que ver con estos principios que habla acá de amor, comunión, misericordia y vida en el Espíritu. Si usted y yo caemos en este punto, nos volveremos personas tóxicas, que tendremos la palabra, pero no podremos disfrutar lo que la palabra dice. Solo viviremos en ese estado de ansiedad que produce un vacío existencial, porque nada puede dar lo que no tiene. Y un sistema anti Dios no puede provocar comunión con Dios en nadie. Lo que deja es un vacío y un mal sabor en nuestras vidas. Así que el mejor remedio para las dificultades que enfrentamos a diario es el sentir sumiso, humilde, que procura honrar a Dios por medio de Jesucristo. Las circunstancias pueden hacernos perder el gozo. Vivimos en días donde hasta el más alegre se le va el gozo con las cosas que vemos a diario. Así como también las conductas y actitudes de otros que nos roban el gozo, nos roban la paz, lo que la gente dice, lo que la gente hace. Vivimos en días donde hay que estar firmes más que nunca para no perder el enfoque en lo eterno, para no dejarnos deslizar del gozo y deleite que debe de producir el estar en Cristo y disfrutar de esta eterna salvación. Y ante esta realidad, el remedio para todo esto tiene que ver con ese sentir sumiso que procura honrar a Dios por medio de Cristo. Pero el orgullo, que es lo contrario, es causa de mucha intranquilidad, contención, mientras que la humildad trae paz y gozo a nuestras vidas. Así que entonces Pablo recoge todo esto en 4 ejemplos para que podamos nosotros considerar el cómo tener este sentir. Lógicamente, el ejemplo de los ejemplos que Pablo pone lo coloca luego de esta introducción magistral en Filipenses 2, verso 5, y él dice que el ejemplo máximo debe de ser el de Cristo. El primer ejemplo, que es de Cristo, nos hace una especie de observación, y ese ejemplo que es en Cristo nos llama a nosotros a vivir en amor, comunión del Espíritu,
deseos profundamente arraigados en la voluntad de Dios. Y cuarto, un gozo que no solamente fortalezca nuestra vida, sino que pueda también darle a otro. Pablo vio en su ambiente rencillas, ambiciones egoístas, aún entre creyentes romanos, y advierte a los filipenses que esto no debe de estar en ellos, que ellos deben de actuar de manera madura. Por lo tanto, la apelación es que para que evitemos ese tipo de aflicciones que se suman a las que ya tenemos en nuestros días, lo primero que debe de haber es un sentir humilde. Y cuando hablamos de humildad, aquí yo no hablo de una falsa humildad. No hablo de un concepto de humildad distorsionado. A veces estoy viendo las informaciones de la prensa y me molesta mucho lo barato que ha llegado a ser concebida la humildad. Por ejemplo, si alguien tiene un accidente o es sorprendido en alguna acción y anda con una ropa un tanto andrajosa o mal vestido, lo primero que dicen en la descripción de lo sucedido es: una persona humilde pasó por este proceso. Usted puede tener la ropa toda rota y ser un arrogante orgulloso. Usted puede estar en la calle tirado y ser una persona arrogante, porque lo que determina la humildad no es la apariencia exterior, tiene que ver con la condición del corazón. Como puede ser que usted tenga una ropa y una vestimenta o una condición totalmente diferente y su corazón no esté lleno de arrogancia, porque su corazón está puesto en la posición correcta. Así que la realidad es que lo primero es ese sentir humilde. ¿Saben cómo se describe según este pasaje el sentir que hubo en Cristo en función de lo que es humildad según el orden de Cristo? Si usted y yo quisieran imitar la humildad de Cristo, es alguien que no piensa en sí mismo, sino en el propósito de Dios, la voluntad de Dios y en los demás. Por lo tanto, la humildad no consiste en pensar mal de mí mismo, sino en no pensar solo en mí mismo. Voy a repetirlo. Humildad no es pensar mal de mí mismo, eso es autosabotaje, son dos cosas diferentes. Pero humildad sí consiste en no pensar solo en mí mismo y olvidarme de los demás que me rodean. Y una de las características de este tiempo es que tendremos hombres amadores de sí mismos, de los deleites más que de Dios, y todo lo que describe la Escritura. Pablo mismo lo habló a Timoteo. Así que entonces Pablo señala la actitud de Cristo y dice cómo él se despojó para poder honrar al Señor, asumir una forma de siervo, morir en una cruz, y que en nosotros debe de haber este mismo sentir. Así que la experiencia de Cristo prueba que antes de toda exaltación hay un proceso de humillación. Si usted ha sido humillado, o usted se ha humillado, o hay una actitud de humildad, tiene que haber en algún momento una realidad de exaltación de parte del Señor. Eso no lo digo yo, lo dice la Escritura. Por eso Primera de Pedro capítulo 5 verso 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Dios se encargará de exaltarte cuando fuera su debido tiempo. Usted no se preocupe cuándo ni cómo, simplemente haga lo que le toca y deje a Dios hacer lo que Él sabe hacer muy bien. Él no miente cuando lo dice. Por eso cuando no pudo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Está comprometido con su palabra. Él es fiel en exaltar a aquellos que se humillan delante de su presencia. Pero la persona que se autoexalta, contrario al que se humilla y es exaltado, el que se autoexalta es humillado. Y cuando uno se promueve a sí mismo después de conocer al Señor y no honra a Cristo ni promueve al Señor, entonces tarde o temprano lo que nos espera es una experiencia de humillación. Ninguna persona, ningún hombre que trató de asumir el lugar que le pertenece a Dios terminó bien. Por eso, cuando la persona se autoexalta, termina siendo humillado. Y recordemos algunos ejemplos bíblicos con los cuales, luego de citarlos, quiero aplicar esta escritura y concluir. Primero, de 5 ejemplos, medite qué le pasó a Faraón cuando, después de recibir la voz de Dios,
endureció su corazón. Ni siquiera la muerte de su primogénito logró sensibilizarlo y maltrató al pueblo del Señor. Recordemos lo que sucedió con Faraón. Segundo, pensemos en lo que sucedió con el rey Saúl. Tercero, con Nabucodonosor, 6 meses comiendo la hierba del campo, recibiendo el rocío de la noche y viviendo como una bestia, para que se recordase que nada de lo que él tenía era por su propia fuerza y capacidad, sino que todo provenía de parte del Señor. Cuarto, Amán, quien preparó horca y trampas para el pueblo del Señor y terminó usando la misma horca y terminando él en la trampa que había preparado. Y por último, quinto, Herodes. Por lo tanto, la vida y la muerte y resurrección de Cristo probaron que cuando uno se humilla, Dios se encarga de exaltarlo. Y este debe de ser el sentir que debe de haber de nosotros, en Cristo Jesús, el cual invita a que nosotros imitemos por medio de nuestro estilo de vida, nuestro caminar en Él. Así que lo contrario a estos que se exaltaron y terminaron humillados, es aquellos que se humillaron y fueron exaltados. Por eso la Escritura habla de Cristo, usa como ejemplo a Pablo, a Timoteo y un último que es un creyente del que quiero abundar un poquito y concluir, que se llamó Epafrodito. Si usted es lo que toma nombre, usted puede escribir Epafrodito. Esto no es para ponerle nombre a un niño si usted está esperando un bebé, por favor. No le haga eso. Simplemente para que lo estudie, para que lo analice, ¿verdad? Para que después no le echen la culpa al predicador y que ese niño crezca con un trauma. No le llame Epafrodito. Pero por lo menos para que lo estudie, para que disfrutemos lo que era este tipo de creyente. Así que cuando hablamos de un sentir humilde y sumiso, esto entonces nos lleva a nosotros a una vida de servicio, donde no nos cuesta bendecir y ser de bendición para la vida de otros, porque esa es la actitud que hubo en Cristo. La carne nunca podrá producir humildad y mucho menos consagración. Esto solo nace desde la vida del Espíritu. Dios obra en nosotros antes de obrar por medio de nosotros, y para ello usará 3 recursos sumamente importantes que están al alcance de todos los que están escuchando esta palabra. Para producir esta humildad y esto que es la consagración que necesitamos para poder vivir y andar como Cristo anduvo, lo primero que Dios usará será su palabra. Su palabra trabajará en las áreas que aún nosotros ignoramos, que son ilegales, sentimientos contrarios al propósito de Dios, o áreas que quizá necesitan una intervención divina en nuestra vida. Lo segundo es por medio de su Espíritu. Y lo tercero, por medio de la oración. Cuando hay palabra de Dios en nuestra vida, cuando hay una vida de comunión con el Espíritu y cuando tenemos una vida de oración, lo que está muy alto será allanado, lo que está fuera de orden será puesto en el orden correcto y podremos tener el resultado de imitar a Cristo y tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que Pablo entonces da varios cuadros al respecto. Y uno de ellos tiene que ver con el ejemplo de Timoteo. Timoteo tuvo una fe no fingida. Esa fe no fingida la heredó de su madre y de su abuela, quienes modelaron un evangelio que no consistía solo en palabras, sino también en un estilo de vida. Pero la realidad es que Pablo nunca llamó a Timoteo a servir enseguida, sino que la experiencia que encontramos en las Escrituras es que Timoteo se convirtió en un ayudante de Pablo. Se cree que entre 6 y 8 años después de haber conocido al Señor, cuando primero demostró ser fiel al Señor. Y aunque era joven, sabía cómo servir a Cristo, estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa por Él. Por lo tanto, Pablo no llamó a Timoteo al servicio de inmediato, sino que lo dejó en casa, que creciera y madurara entre 6 y 8 años, para que este Timoteo pudiera tener un testimonio público, de manera que no fuera un neófito que cayera en lazos del diablo y se llenara de arrogancia en su corazón. Qué interesante es que sirviendo a Dios podamos caer en el error
de vivir en una arrogancia o orgullo espiritual que nos haga creer que somos mejores que otros, que somos más que los demás que nos rodean, simplemente porque Dios usa nuestra vida o nos ha dado el privilegio de servirle. Timoteo fue procesado, Timoteo fue perfeccionado, Timoteo fue madurado, aunque tenía una fe no fingida en él. No fue un neófito que empezó a servir en el evangelio, sino alguien que pudo mostrar y evidenciar la vida y el carácter de Cristo. Pero el segundo ejemplo es Pablo mismo. Él dice, imiten de mí lo que yo imito de Cristo. Y el tercer ejemplo con el que voy a concluir se llamó Epafrodito. ¿Quién era Epafrodito? Epafrodito era un creyente equilibrado. Epafrodito era un hermano que conocía la comunión del evangelio, un compañero de labores, un compañero de milicia, sabía cómo batallar en la fe y fue una bendición para la vida del apóstol Pablo. Por eso él tenía evidencias muy importantes que carecen en nuestros días y necesitamos tener muchos Epafroditos en el evangelio. Una de estas evidencias era que él era un creyente ocupado y preocupado por los asuntos del reino de Dios. Voy a repetir esto. Epafrodito era ocupado y preocupado por los asuntos del reino de Dios. Por lo tanto, Epafrodito siempre estaba pendiente de lo que tenía que ver con su comunidad de fe y lo que pasaba con Pablo. Estas realidades entonces hacían que Epafrodito fuera un creyente que no solamente haya sido bendecido, sino que era de bendición. Tenía un sentir sumiso. Se registra históricamente en la escritura que él se enfermó y casi se murió. Se vio en un estado de gravedad. Pero su preocupación por su iglesia, por su comunidad de fe, por qué pasaba con su liderazgo, necesitaban creyentes en la iglesia local que fueran como Epafrodito. Y necesitamos hoy gente que no solo sea consumista de revelación y exigente de atención, sino que sean Epafroditos, que se conviertan en instrumentos de bendición y que aprendan a decir, aquí estoy yo, ¿qué se necesita en mi casa de fe? Yo tengo una manera muy distintiva de darme cuenta cuando alguien no tiene sentido de propiedad ni identificación. Cuando la gente no está identificada con un lugar, lo primero que hace es que dice, ustedes debieran de arreglar tal cosa. Cuando alguien se siente parte, dice, nosotros debiéramos de cambiar esto. Porque no es lo mismo verlo desde lejos que ser parte de un proceso. Uno de los presidentes de la nación que ha sido punta de lanza en estos últimos siglos y tiempos, hasta que caduque como imperio, lo cual está vaticinado, dijo, nunca preguntes lo que tu nación puede hacer por ti. Pregúntate qué tú puedes hacer por tu nación. Vivimos en un tiempo donde tenemos una cantidad de creyentes egoístas. Solo piensan en su problema, su trabajo, su comodidad, su confort. Y no han muerto a su carne y no viven como Epafrodito. Pregúntase qué usted puede hacer para ser un instrumento de bendición. Cómo usted puede servir, cómo usted puede ser de consolación, cómo usted puede ser de ayuda a otro. Y le aseguro que se le van a espantar muchísimos problemas, muchísimos fantasmas inexistentes, muchísimos demonios que son el resultado del ocio, de no encontrar qué hacer, porque no queremos ocuparnos en lo del Señor y solo estamos ocupados en lo nuestro. Pero cuando uno tiene la ocupación en lo de Dios, uno no tiene tiempo para estarle viendo los defectos a nadie. No tiene tiempo para estarle llevando la vida a nadie. Necesitamos creyentes como Epafroditos, ocupados en los asuntos del reino, identificados con la comunidad donde Dios le ha colocado y siendo instrumentos de bendición. Así que Epafrodito fue una bendición. Y Pablo entonces dijo, cuando habló de él, recibidle en el Señor y tengan en gran estima a los que son como él. Por lo tanto, la realidad es que el ejemplo que Pablo está dando tiene que ver tanto de él como Timoteo, como Epafrodito,
con lo que es tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. Hoy quiero dejarles con esta conclusión. Si nosotros operamos como creyentes, identificados en el sentir que hubo en Cristo Jesús, disfrutaremos entre nosotros de unanimidad. Comenzaremos a ver las dinámicas que Dios siempre quiso ver en las casas de fe. De hecho, quiero hacerles una especie de observación. En los días que nos ha tocado vivir y en los días que se avecinan sobre la faz de la tierra, los llaneros solitarios no lograrán sobrevivir. Porque esto se está complicando cada vez más. Y mientras más usted se aísla y mientras más usted se desconecta del cuerpo de Cristo, más difícil le será sobrellevar la carga que está diseñada para que la sobrellevemos los unos a los otros. Esto solo será orando los unos por los otros, apoyándonos los unos a los otros y entendiendo que Dios está interesado en que en nosotros haya el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ese sentir que hubo en Cristo Jesús procuraba no solamente el bien individual, sino el bien común. Y para poder lograr esto necesitamos llevar todo aquello que lo impide a la cruz de Cristo. ¿Cómo podemos ser esos instrumentos de consolación? ¿Cómo podemos consolar y estar al lado de uno que está triste si nosotros mismos primeramente no hemos identificado aquellas cosas que necesitamos identificar para poder no solamente ser bendecidos, sino ser de bendición a todos aquellos que nos rodean? Es mi oración que así como declara esta escritura, que tengamos el mismo sentir de Cristo. Ese sentir gobierne nuestras vidas. Que a partir de este día hagamos el ejercicio de identificar a otros que probablemente están riendo por fuera y llorando por dentro. Que usted tiene días que no sabe de ellos, que quizás hace tiempo que no escucha de ellos. Y en su posición arrogante dice, si no me llama, ¿para qué lo llamo? Si no me busca, ¿para qué lo busco? Y usted no sabe si es que el otro ya está inhabilitado por la condición que está viviendo en su vida o en su propio corazón. Que el sentir que hubo en Cristo sea manifestado. Que el amor, la comunión con el Espíritu y la misericordia de Dios sean las que gobiernen nuestra vida y que podamos vivir un evangelio integral que busque por sobre todas las cosas honrar a Dios y manifestar su propósito por medio de nuestra vida. Qué privilegio es poder disfrutarlo a Él y poder vivir en la comunión que es en Cristo Jesús. Concluí y solo quiero dejarle esta pequeña exhortación. Antes de que pase este día, pídale al Señor que use su vida para ser instrumento de consolación para alguien. Le aseguro que muchos de ustedes se sorprenderán. Tal vez no tengas que enviar un correo electrónico. Probablemente no tengas que enviar un mensaje de texto. Tal vez tengas solo que cruzar la habitación de tu casa. Probablemente solo tengas que tenderle el brazo a alguien que está a tu lado. Porque la consolación es aquella que nosotros damos por gracia, sobre todo de lo que ya hemos recibido. Y es con la misma consolación con que nosotros hemos sido consolados que podemos ser de consolación para otros en Cristo Jesús. Que tengamos el mismo sentir de Cristo y que la gracia de Dios sea manifestada en nuestra vida, es mi oración en esta hora. Hoy les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados. Póngase de pie conmigo.